geopolítico para América Latina, sobre todo para los grupos de migrantes. Pero todo Tamaulipas es panteón. Y ese es como lo más grave que voy a tratar. Cementerio. Y tenemos 10 años de guerra. El panteón es cementerio. Aquí se escucha nada más las notas de Guerrero, de Michoacán y de Jalisco, y hay como cierta predisposición a pensar que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero es como si fueran los únicos, como si fuera la excepción, y que eso no volviera a pasar, como si no pasara permanentemente y diario en el país. Particularmente en Tamaulipas, voy a dar un dato breve. Yo soy de Ciudad Victoria. Después de Ayotzinapa salimos a protestar, y a la hora de decir, bueno, ¿y por qué no salimos por los nuestros? Porque no podemos salir. Tan sencillo como eso. Y porque de algún modo la gente salió, porque si pareciera que las cosas pasan en Guerrero, pasan en otro estado de México, pero en Tamaulipas no pasa nada. El estado está dividido, hay una división geopolítica, no en términos como ustedes la conocen, sino en términos de división entre los principales grupos que se disputan el control del territorio, que son los Zetas y el Cártel del Golfo, y estos a su vez tienen subdivisiones. Un dato interesante es que los Zetas es una escisión, eran los sicarios del Cártel del Golfo, y los Zetas se fueron incorporando como sicarios, pero son de origen militar, es decir, fueron entrenados, financiados entrenados en Estados Unidos y en Israel. Y hay un dato que hubo en el 2012, es un dato, 110,000 desertores del ejército mexicano. Entonces, para que se den una idea. Me paran cuando me pase porque luego se me ve la vida. La pregunta es, ¿cuándo comenzó todo? Comenzó en el 2005 aproximadamente. Voy a dar los datos. Comenzaron con los sectores más vulnerables de la población. Los sectores más vulnerables de la población, no sé aquí, pero en todo el mundo, son las prostitutas y los homosexuales. Fueron los que primero pusieron a cuota. Cuota quiere decir, te dejo trabajar, pero me das una parte, si no te mato, te desaparezco. Luego después los comerciantes ambulantes, y cuando Calderón declara la guerra es porque ya se había puesto a cuota el comercio establecido. Les voy a dar más o menos los mitos en lugar de dar más datos. En el 2013, para que se den una idea, apareció un mito en la ciudad como una forma de, una pretensión de comprender lo incomprensible, porque el mal no se puede comprender en términos de destrucciones, no es fácil. Y entonces con las señoras que curan, a veces el interrogante era, ¿y por qué sucede esto? Dice, no, es que se los llevan y les dan a comer carne humana, por eso se hacen así. El mito tiene sentido, parece una locura, pero tiene sentido. Posteriormente se habló de que había tantos cuerpos que no podían desaparecer ni meter en tanques de ácido, y se tiró el rumor de que comenzaron a darse a las carnicerías en Ciudad Victoria y que la mayoría comimos carne de los desaparecidos. Van a decir que tampoco tiene sentido, pero tiene sentido. Es una forma de no comprender lo que pasa. Yo tengo trabajando este tema desde el 2012, y cuando se comienza a interrogar, acompañado con los coloquios a los que he asistido, y cuando comencé a pensar y a interrogar, cuando la realidad se vuelve tan difícil, pues volteas al derecho y el pinche derecho no te responde. Volteas a la sociología y tampoco te responde. Volteas al campo de las ciencias sociales y nadie te responde.
porque está tan rebasado lo que pensamos o como pensamos las cosas, que ya no podemos, nos cuesta mucho trabajo. Este asunto de la guerra, ya no le voy a poner narcoguerra, sino guerra en Tamaulipas, guerra en México, la han abordado desde los siguientes puntos de vista. Ya ven que ahorita hay mucho financiamiento para el asunto de la inseguridad, hay mucho financiamiento para quien le busca por el Estado del Derecho, hay mucho financiamiento para quien le busca por el lado de los buenos y los malos, hay mucho financiamiento para un discurso donde se culpa al crimen organizado y pareciera que el Estado es el bueno y el crimen organizado es el malvado, y ese es el discurso que ha prevalecido en el campo de la investigación, particularmente del Colegio de la Frontera Norte. Está enganchado con el asunto de indagar la inseguridad y buscar salidas de la inseguridad como si el Estado no hubiera tenido nada que ver en el asunto. Yo me he movido a partir de las siguientes interrogantes. Primero, no desde el crimen, no desde el Estado, no desde la inseguridad, no desde el Estado del Derecho, no desde los buenos y los malos. Y eso quiere decir que estamos implicados. Y las primeras preguntas que me fueron surgiendo fue si la violencia es poder. Y entonces uno dice, ya como de pronto es setentero y dice, ay, qué bueno la violencia como pariendo a la revolución. La verdad es que no ha parido en el Estado más que más violencia. Por ahí trabajamos mucho la pregunta, la respuesta no fue suficiente. Luego, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crimen organizado? Porque ahorita es tan fácil hablar con las palabras y da por hecho uno que todo entiende lo que uno cree que debe de entender. Entonces trabajamos con una genealogía del crimen organizado y ustedes, nada más lo voy a abreviar. La noción de crimen organizado en México surgió cuando en 1993 mataron al arzobispo Posadas Ocampo. Dijeron que era un juego cruzado, que lo habían confundido con el Chapo Guzmán, y comenzó a cambiarse el nombre de los cárteles por el de crimen organizado. Después, en el 93, se elevó a rango constitucional. Entonces, como una hipótesis de un crimen, ¿qué acontece ahí que inmediatamente se eleva a rango constitucional? Después ya trabajé el 39, no creo en la democracia representativa ni... ¿qué será? Pues ya ni en Dios, como están las cosas, ¿verdad? Entonces, como ya no creo en Dios, entonces pregunto más. Evidentemente el 39 constitucional en nuestro país, yo se los voy a decir de memoria, suena bellísimo. La soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo. En el pueblo tiene todo. Los poderes que emanan del pueblo son para beneficio de este. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno. Encantador el artículo. Lo que pasa es que la democracia representativa es, al menos por ahí apuntamos una hipótesis, para la exclusión y va a derivar en crimen también. Para los que son muy liberales, ojalá y fueran a Tamaulipas para ver cómo se expresa ahí el liberalismo. Después trabajé el 16 constitucional en el sentido de revisar lo que voy a leer en 4 paginitas. Gestión del crimen, guerra y estado de excepción en México. ¿Cómo es posible que en México vivamos un estado de excepción, una guerra y haya procesos electorales? Digo, esto es inaudito para América Latina, porque regularmente lo que nosotros de experiencia tenemos es que el gobierno decreta el estado de excepción, decreta el toque de queda, pero nunca nos habíamos encontrado con la sorpresa de que la población a sí misma se decretara el toque de queda por seguridad. Voy a adelantarme para revisar esto. En México hay un estado de excepción.
Se han modificado desde 1983 las garantías individuales en el artículo 16 constitucional. La primera reforma, ustedes métanse a internet, pueden ver la Constitución de México y estas son las pistas. El 16 constitucional, la primera reforma fue en 1983, desde la revolución del 17 no había sido tocado. En el 83, en la reforma dice, en tiempo de guerra el ejército puede entrar en tu casa. La reforma del 93 es cuando se eleva a rango constitucional el crimen organizado. Y entonces el derecho o las garantías individuales quedan como divididas, lo que es del crimen organizado y lo que es la delincuencia común. Nada más que la definición del crimen organizado es la siguiente: cuando dos o tres personas se junten para cometer un delito, ya son sujetas de estar dentro del régimen del crimen organizado. En el 96, en la Constitución dice que pueden intervenir tus comunicaciones si eres del crimen organizado, sospechoso del crimen organizado, nada más con que haya sospecha. En el 2008 hay el arraigo domiciliario. O sea, si eres del sospechoso del crimen, voy a poner un ejemplo. Tú con tu comadre dices, no tengo que comer, voy a la tienda, voy a robarme una lata de leche. Si te detienen, sospechosa, no, pues es que iba con mi comadre, teníamos hambre porque el niño crimen organizado. O sea que todo el mundo puede ser sujeto de esto. En el 2009 ya se establece cierto régimen de excepcionalidad en México, siempre y cuando está la bandera del crimen organizado. Ahora va mi resumen, la interpretación de qué tipo de guerra vivimos, que es una aproximación, porque como ustedes se darán cuenta es muy difícil. Hay muchos teóricos que dicen, no, lo que pasa es que México es un estado debilitado y lo que hay que hacer es un estado fuerte. En el caso de Tamaulipas tenemos los militares, tenemos los marinos, tenemos la policía local, la policía federal, la que haya, está en el estado. Y las cosas cada vez son más difíciles, es decir, voy a poner un ejemplo para que vean, mi universidad está en Acuota. Tenemos 5 campus, yo estoy en Victoria, Reynosa paga cuota, Tampico paga cuota, Matamoros paga cuota. ¿Por qué? Porque en Tampico gobierna el cártel del Golfo, en Reynosa el cártel del Golfo y en Matamoros también el cártel del Golfo, depende de cómo vayan bajando. Depende de cómo vayan bajando en el estado o vayan apareciendo en otros estados. Entonces de pronto tú puedes encontrarte una balacera, como ustedes la ven en internet, 3 horas se cierran todas las vías de comunicación en Reynosa o en Tampico y son como móviles. Voy a dar un ejemplo. A mi universidad aventaron una cabeza que no es nada. Se levantaron 2 muchachas del gimnasio de la universidad, 16, 20